Por último, en 1968 tuvo lugar la Primavera de Praga. Al igual que había pasado 12 años antes en Hungría, el gobierno comunista de Checoslovaquia intentó llevar a cabo una serie de reformas de carácter liberalizador y democrático. El principal artífice de estas reformas fue el propio secretario del Partido Comunista, Alexander Dubček. Estas reformas fueron ampliamente aplaudidas por el pueblo y Dubček contó con un gran apoyo popular. Sin embargo, la Unión Soviética nuevamente temió que un país, en este caso Checoslovaquia, abandonase el comunismo y envió tropas del Pacto de Varsovia a ocupar la capital de Checoslovaquia, Praga. Se restauró el comunismo más duro y Dubček fue encarcelado. A continuación vamos a ver algunos conflictos de la Guerra Fría. El concepto de Guerra Fría se podría decir que ha existido desde siempre para expresar a un conflicto latente que no llega a ser un conflicto armado. En el caso que nos ocupa, el término Guerra Fría, aplicado a la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue aplicado por primera vez por el periodista Bernard Baruch en un artículo en 1947 y fue popularizado por Walter Lippmann en su monografía del mismo título. A partir de ese momento se empezó a designar como Guerra Fría a esa tensión latente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer gran conflicto fue la Guerra Civil que tuvo lugar en China entre 1946 y 1949. En esta guerra se enfrentaron los nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, y los comunistas de Mao Zedong. En realidad, estos dos bandos estaban en guerra desde 1927. Pronto, los nacionalistas habían llegado a controlar prácticamente la totalidad del país y los comunistas se habían visto obligados a refugiarse en la región montañosa del interior de China. Durante la invasión japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas y los comunistas dejaron de lado sus diferencias para luchar juntamente, codo con codo, contra el invasor. Una vez Japón fue derrotado, se intentó que hubiese un arreglo pacífico entre los nacionalistas y los comunistas, como podemos ver en la imagen, donde Mao y Chiang Kai-shek brindan juntos por la victoria china ante Japón en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, este entendimiento no fue posible y pronto se reanudó la guerra civil. En este caso, los comunistas contaron con un decidido apoyo de la Unión Soviética, especialmente en cuestión de armamento. Y en 3 años, los comunistas llegaron a expulsar completamente a los nacionalistas del territorio chino, instaurando la República Popular China. Los nacionalistas se vieron obligados a refugiarse en la isla de Taiwán, donde fundaron la República China. Y esta división de China se mantiene a día de hoy. En el caso de Europa, el primer gran conflicto fue la Guerra Civil griega, que duró de 1946 a 1950. En esta guerra se enfrentaron los monárquicos, apoyados por Gran Bretaña, contra los comunistas. En las conferencias de Potsdam y Yalta, recordamos que se había asignado a la Unión Soviética una zona de influencia, que era la zona de los Balcanes y Europa Oriental. Grecia, sin embargo, no entraba dentro de la órbita soviética por razones históricas, ya que Grecia había estado vinculada desde su independencia a efectos diplomáticos a Gran Bretaña. Es por ello que Stalin decidió no intervenir y no apoyó a los comunistas griegos, como sí que había pasado con los chinos. Esto permitió que los monárquicos, que sí recibieron ayuda de Gran Bretaña, ganasen la guerra civil. Restaurada la monarquía,
Grecia entró en la OTAN como un país de pleno derecho del bloque occidental. La siguiente gran guerra fue la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953. Corea fue ocupada por los japoneses a principios del siglo XX, que instauraron una especie de estado casi feudal en el que los coreanos eran vasallos, siervos, se podría decir, de los japoneses. Después de que los japoneses fuesen derrotados y expulsados de Corea, la península quedó dividida a partir del paralelo 38. El norte quedó bajo ocupación soviética y el sur bajo ocupación norteamericana. Animados por la Unión Soviética, Corea del Norte, comunista, invadió el sur. En poco tiempo lograron conquistar casi todo el país y las últimas fuerzas de resistencia se reagruparon en torno a la ciudad de Pusan. En este momento, los norteamericanos deciden intervenir y el general MacArthur comanda una expedición de tropas de Naciones Unidas, de la ONU, que en poco tiempo logra hacer retroceder a los comunistas prácticamente hasta la frontera con China. Llegados a este punto, China, donde ya hay asentado un gobierno comunista, interviene en favor de los comunistas y se produce una nueva contraofensiva de los comunistas. Al final, cuando la línea del frente vuelve a situarse prácticamente en el punto de inicio, se acuerda un armisticio en 1953. Ese armisticio consagra la partición de Corea, con un norte comunista y un sur capitalista. Una partición que continúa a día de hoy. La siguiente gran crisis fue la crisis del Canal de Suez. En Egipto, en 1952, estalló una revolución que acabó con la monarquía y proclamó una república. Al mando de esta república se situaron militares nacionalistas, liderados por el carismático general Nasser. Nasser acometió una serie de reformas para convertir a Egipto en un país moderno y para ello contó con el apoyo de la Unión Soviética, que entre otras cosas ayudó a la construcción de la presa de Asuán, una gran obra de ingeniería que debía asegurar a Egipto agua suficiente para desarrollarse. Un punto estratégico en Egipto era el Canal de Suez, que como recordaremos era un canal que comunicaba el mar Mediterráneo con el mar Rojo. En este momento el Canal de Suez estaba en manos británicas, ya que tradicionalmente había sido fundamental en la ruta hacia la India. En este momento, el general Nasser envía tropas para ocupar el Canal de Suez, que se encontraba en territorio egipcio, pero como decimos era propiedad de Gran Bretaña. Gran Bretaña decide responder por la vía armada y envía una expedición militar compuesta por soldados británicos y franceses y que cuentan con el apoyo del recién creado Estado de Israel. No obstante, Gran Bretaña no tuvo el apoyo que deseaba, ya que Estados Unidos se mantuvo neutral en esta lucha. Y la amenaza de que la Unión Soviética pudiese intervenir a favor de su nuevo aliado egipcio obligó a que la expedición anglo-francesa se retirase, lo cual significó una humillación nacional y el fin, ahora sí de forma definitiva, de Gran Bretaña y de Francia como grandes potencias coloniales. La siguiente gran crisis fue la crisis de Cuba en 1962. En 1959, una revolución había puesto fin a la dictadura del general Batista, un general que había contado con el apoyo de Estados Unidos. Se instauró un gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro. Estados Unidos temía que este gobierno revolucionario acabase convirtiéndose en un gobierno comunista y para ello apoyó a la oposición cubana, que realizó una escaramuza militar
en Bahía de Cochinos, un intento de invasión que acabó en fracaso. Este intento de invasión fue lo que arrojó definitivamente a Cuba en los brazos de la Unión Soviética. Y así, Cuba se convirtió definitivamente en un país comunista y permitió, además, que la Unión Soviética instalase bases militares y bases de misiles en territorio cubano. Estas bases de misiles fueron descubiertas por Estados Unidos, que lo vio como un peligro inminente, ya que la isla de Cuba se encuentra frente a las costas de Estados Unidos. Presidente Kennedy decretó el bloqueo naval de la isla para presionar a Fidel Castro para que rompiese los lazos con la Unión Soviética y se desmantelasen las bases de misiles. Durante muchos días el mundo contuvo la respiración porque existía la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Soviética llegasen a la guerra. Una guerra en la que se usarían armas atómicas. No obstante, después de varios días de tensión, finalmente las aguas volvieron a su cauce y la Unión Soviética acordó retirar sus misiles de Cuba. A cambio, Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla. Viendo el peligro que había atravesado el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron la instalación de la creación de una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin para evitar una futura guerra. Esta línea directa es lo que se conoce como teléfono rojo. Es decir, si había una crisis, el presidente de Estados Unidos y el de la Unión Soviética podían ponerse en contacto de forma directa sin intermediarios para intentar buscar una solución. El gran conflicto que tuvo lugar durante el periodo de la Guerra Fría es, sin embargo, la Guerra de Vietnam. Vietnam es un territorio más de la península de Indochina. La península de Indochina había sido durante aproximadamente un siglo una colonia francesa. Fue ocupada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y después, una vez derrotado Japón, volvió a manos francesas. Sin embargo, los diferentes movimientos nacionalistas lograron organizarse y lograron derrotar al ejército francés en la batalla de Dien Bien Phu. Después de esta derrota, Francia se vio obligada a conceder la independencia a los territorios que componían Indochina: Laos, Camboya y Vietnam. En el caso de este último territorio, de Vietnam, el país quedó dividido en dos, al igual que Corea: un norte comunista, liderado por el carismático Ho Chi Minh, y un sur capitalista. No obstante, esto no fue respetado y, al igual que en Corea, se produjo una guerra civil entre el norte y el sur. Estados Unidos, ante el temor de que un nuevo país volviese a caer en la órbita comunista, decidió intervenir de forma directa y envió tropas y armamento para luchar contra los comunistas. Especialmente significativo es el uso de armas químicas, como por ejemplo el napalm. Mejores conocedores del terreno, los comunistas lograron resistir, aplicando una táctica de guerra de guerrillas. La guerrilla comunista de Vietnam era el conocido como Vietcong, que lograba refugiarse tanto en la selva como en túneles subterráneos. Después de muchos años de guerra de desgaste, finalmente se firmaron los Acuerdos de París en 1973, por los cuales Estados Unidos acordaba retirar sus tropas de Vietnam. Esto significaba en la práctica la primera derrota militar de Estados Unidos en toda su historia. Poco después, en 1975, aprovechando que Estados Unidos estaba inmerso en una crisis política y no podía intervenir, las tropas del norte, las tropas comunistas, ocuparon todo el territorio del sur, unificando Vietnam como un estado comunista. En estas imágenes podemos ver algunos de los momentos más significativos de la guerra de Vietnam. En la primera imagen
el uso de napalm contra la población civil, con la llamada Niña del Napalm, cuya aldea sufrió un ataque químico y fruto de ello ella perdió la ropa y parte de la piel. Arriba a la derecha tenemos el momento en el que se produce la evacuación de la embajada norteamericana en Saigón, en la capital de Vietnam del Sur, en el momento de la entrada de las tropas comunistas en Vietnam del Sur. Esta guerra es recordada también por las fuertes protestas que hubo en Estados Unidos contra la guerra, ya que muchos jóvenes se negaban a combatir y se consideraba que era una guerra injusta en la que Estados Unidos no debía intrometerse. Abajo a la derecha tenemos un guerrillero del Vietcong, de la guerrilla comunista. Pronto, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tuvieron claro que tenían que coexistir. Es decir, ningún bloque se impondría de forma clara al otro. Y era necesario coexistir de forma pacífica. Los orígenes de esta coexistencia pacífica los tenemos ya en la propia década de los 50. En 1953 muere Stalin y su sucesor, Khrushchev, hace una denuncia de los crímenes del stalinismo. Es lo que se conoce como política de desestalinización. Khrushchev hace una crítica de los horrores del stalinismo y empieza una política de acercamiento a Occidente. En el caso de Estados Unidos, a principios de la década de los 50, sucede el fenómeno del macartismo. Un senador conservador, McCarthy, empezó una caza de brujas contra todas aquellas personas sospechosas de comunismo, tanto en el mundo de la política como en el mundo del espectáculo. Sin embargo, cuando McCarthy intentó investigar a las Fuerzas Armadas, cayó en desgracia. Y con él cayó su feroz anticomunismo. En la segunda mitad de los 50, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética cambian radicalmente. En ello influyó mucho el viaje que Khrushchev realizó a Estados Unidos en 1959. En 1961, el propio Khrushchev se reunió con el presidente Kennedy en Viena y acordaron mantener unas relaciones diplomáticas especiales. Un hecho muy significativo de esta competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue la llamada carrera espacial, que después analizaremos. A finales de los años 60 y a lo largo de la década de los 70 se producen los acuerdos SALT, una serie de acuerdos por los cuales la Unión Soviética y Estados Unidos acordaban limitar su armamento nuclear. Tanto uno como otro reconocían que una guerra nuclear tendría consecuencias negativas para los dos. Nadie saldría bien parado de una guerra nuclear. Por lo tanto, era necesario limitar dicho armamento. Los primeros en firmarlo fueron el presidente Brezhnev y el presidente Nixon. Merece la pena hablar brevemente de la carrera espacial. La carrera espacial fue una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética por conseguir avances en la conquista del espacio. En un primer momento, la Unión Soviética fue la que tuvo la iniciativa, con hitos como el lanzamiento del Sputnik, que fue el primer satélite espacial lanzado al espacio, el lanzamiento al espacio del primer ser humano, Yuri Gagarin, o más adelante de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Sin embargo, Estados Unidos lograría el mayor éxito gracias a la misión Apolo 11, que en 1969 fue la primera misión en aterrizar en la Luna. Después de unos años, como decimos, de coexistencia pacífica, en los años 70 se dio una vuelta a la tensión.
Cabe destacar aquí la llamada Operación Cóndor. Existía el temor de que varios países de Latinoamérica siguiesen el ejemplo de Cuba y se convirtiesen en países comunistas. Así las cosas, políticos de derechas y sobre todo militares recibieron el apoyo de Estados Unidos para dar golpes de Estado e instaurar dictaduras anticomunistas. El caso más destacado es el golpe de Estado en Chile en 1973, que aupó al poder al general Pinochet y que acabó con el régimen democrático y con la presidencia de Salvador Allende. En el caso de Nicaragua, el dictador Somoza, apoyado por Estados Unidos, fue derrocado por una revolución de carácter comunista, la revolución sandinista, y Estados Unidos empezó a apoyar financieramente y con armas a la contraguerrilla. En el caso de Irán, se produjo la llamada Revolución Islámica. El Shah de Persia, el emperador, que era apoyado por Estados Unidos, fue derrocado en 1979 por una revolución. Esta revolución corría peligro de llevar a Irán a ser un país comunista. Sin embargo, finalmente se impuso la versión islamista radical. Irán se convirtió en una república islámica liderada por los ayatolás, entre los que destaca el ayatolá Jomeini, una república teocrática islámica fuertemente anti-norteamericana. El último gran conflicto que merece la pena reseñar es la invasión soviética de Afganistán en 1978. Afganistán, estado que en ese momento se encontraba en la frontera con la Unión Soviética, era casi, se podría decir, un estado fallido. La Unión Soviética lanza una invasión para poder instaurar un régimen comunista en Afganistán. No obstante, una gran parte de la población de Afganistán, los llamados muyahidines, plantan cara a las tropas soviéticas, con el apoyo de Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos llevó a cabo también sanciones contra la Unión Soviética, entre las que hay que destacar que Estados Unidos no participaría en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Como represalia, la Unión Soviética no participaría en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 84. Esta guerra de Afganistán desgastó enormemente a las tropas soviéticas, del mismo modo que la guerra de Vietnam había desgastado a Estados Unidos. En 1980 gana las elecciones en Estados Unidos el político ultraconservador Ronald Reagan, fuertemente anticomunista. Reagan creía que Estados Unidos debía hacer frente a la Unión Soviética. Abandona la estrategia que habían seguido los otros presidentes de coexistencia pacífica y empieza una carrera armamentística que tiene como hito fundamental la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como Guerra de las Galaxias. Se trataba de un complejo sistema de satélites que podían neutralizar un ataque nuclear soviético desde el espacio. Todo esto produjo una nueva escalada armamentística y la Unión Soviética se vio incapaz de competir desde el punto de vista económico y tecnológico. Y esto adelantó la ruina de la Unión Soviética. A lo largo de los años 80 se produjo el colapso de la Unión Soviética. En 1982 murió el presidente Brezhnev y se produjeron luchas entre ortodoxos y reformistas. Ortodoxos eran los que no querían hacer ninguna reforma en el régimen comunista. Los reformistas creían que eran necesarias reformas para conseguir precisamente la supervivencia del régimen. Brezhnev fue sustituido por un anciano político reformista, Andropov, que duró muy poco.
A la muerte de Andrópov, se convirtió en presidente de la Unión Soviética Chernenko, que era ortodoxo, y también murió al poco tiempo. Después de estos dos presidentes llegó al poder Gorbachov, un líder joven. Consciente de que la Unión Soviética estaba en la ruina, Gorbachov cambió completamente tanto la política interior como la exterior. Por lo que respecta a la política exterior, defendió un entendimiento con Occidente. Y de ahí su buena relación, por ejemplo, con el presidente Reagan. Desde el punto de vista interno, Gorbachov acometió un programa de reformas llamado Perestroika, que intentaba introducir reformas democráticas y también algunas reformas de carácter económico para asegurar la supervivencia del régimen. Así, sin embargo, estas reformas no tuvieron éxito y en 1991 la Unión Soviética llegó a su fin, después de que las repúblicas que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fuesen proclamando la independencia una tras otra. Entre 1989 y 1991 se produjo el fin de las democracias populares. En 1989 fue derribado el muro de Berlín, el mayor símbolo de la Guerra Fría. Y un año después se producía la reunificación de Alemania, en este caso como un Estado democrático y capitalista. En 1991 se desintegró definitivamente, como ya hemos dicho antes, la Unión Soviética. Los países que la componían fueron proclamando la independencia y la Unión Soviética dejó de existir. Algunos de los países que componían la Unión Soviética conformarían la llamada Comunidad de Estados Independientes, la CEI. Poco a poco, en muchos países de Europa del Este, cayeron los regímenes comunistas y se fueron celebrando elecciones libres y se fueron eligiendo gobiernos democráticos. El hecho más traumático, sin embargo, tuvo lugar en Yugoslavia, país que se desintegró en 1992 en medio de una serie de cruentas guerras civiles. Especialmente sangrienta fue la guerra de Bosnia, que enfrentó a croatas, serbios y musulmanes. El fin de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos como única superpotencia mundial, iniciándose un periodo que se podría decir de unipolaridad y que ha durado prácticamente hasta el día de hoy, en que van apareciendo nuevas potencias como por ejemplo China, que hacen frente a la hegemonía de Estados Unidos.